Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pues libertad fue el gran regalo que Dios nos dio. Y por eso el enemigo siempre ha buscado maneras para quitarnos la libertad. Si no pudo hacerlo por medio de la esclavitud del pecado, va a tratar de hacerlo convirtiendo nuestras vidas y nuestro matrimonio en una cárcel. Después de su embarrada, Dios le dijo a Eva en Génesis 3:16: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Aquí encontramos la lucha de poder, por el poder en una casa. Y recuerden que tanto el deseo de una mujer por controlar a su marido como la tendencia en el hombre de abusar de su autoridad no son una promesa, sino una maldición. Jesús dijo que no podemos permitir esto en nuestras vidas. No podemos permitir el espíritu de control. Mateo 20:25 dice: los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. En Gálatas 3:28 dice que en Cristo ya no hay esclavos. Y es que el abuso de la autoridad o el espíritu de control es una esclavitud. Ahora, como el matrimonio es una idea de Dios y es una gran idea, el enemigo quiere destruirlo, porque él siempre ha buscado cómo destruir las ideas de Dios. Entonces él descubrió que la mejor manera de tirarse el hogar, de convertir el matrimonio en una pesadilla y de hacer que nuestros hijos no quieran casarse, fue metiendo en los hogares el espíritu de control. Lo que destruye los hogares no es el adulterio, no. Lo que destruye los hogares es el espíritu de control. La infidelidad y el divorcio es el resultado o la decisión que toma una persona que ha sido víctima del espíritu de control, y por eso ha perdido su libertad, y buscando su libertad se divorcia o comete el pecado del adulterio. Pero para ser libres del espíritu de control tenemos que conocerlo. Y generalmente cuando hablamos del espíritu de control en la Biblia lo relacionamos con Jezabel. Entonces, el espíritu de control es causado en primer lugar por el rechazo. Y Jezabel fue una mujer rechazada y abandonada por su papá. Él era el rey de los sidonios. Y un día entregó a su hija como si fuese un objeto, como si fuese una esclava. La entregó al rey Acab para que fuera su esposa. La trató como un objeto. Y esto produjo en ella un dolor tremendo. Fue un matrimonio por conveniencia política. Ella fue obligada a casarse con un hombre quien ella no amaba. Y los controladores generalmente tienen una herida de rechazo. Y para que esto no vuelva a suceder, para que nadie le vuelva a hacer daño, por eso mantienen a todo el mundo bajo su control. Entonces, el espíritu de control es causado en primer lugar por el rechazo, en segundo lugar por las inseguridades. Un pastor inseguro, por temor a que la gente se le vaya de la iglesia, los va a controlar. Va a controlar lo que ellos hacen, lo que dicen, a dónde van. El espíritu de control. Pero también si alguien se convierte en una amenaza para él en su iglesia, si alguien comienza a surgir como un mejor predicador o la gente comienza a admirar más a otras personas por encima de él, entonces él lo que va a hacer es hacer que esa persona desaparezca totalmente del panorama. La va a desprestigiar, criticar o anular. Y esto mismo sucede en el hogar. Una esposa insegura va a prohibir que su esposo se relacione con otras personas. Se va a volver celosa, controladora. Se va a imaginar una cantidad impresionante
de videos, y todo por sus inseguridades. Pero también le puede suceder lo mismo a un papá, a un jefe, a un líder, a un gobernante. Debido a sus inseguridades, va a controlar o va a criticar a cualquier persona que se convierte en una amenaza. El espíritu de control también es causado por la manipulación. Y la manipulación es el resultado de una imagen distorsionada que muchos tuvieron acerca de Dios. Veían a Dios, el Padre, como un Dios duro. Y por eso, en lugar de acercarse a Él directamente, que es como la Biblia nos dice que lo debemos hacer, porque Jesús dijo: todo lo que pedimos al Padre, o todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, será hecho. Pero en lugar de ir directo a Dios por esa imagen distorsionada que las personas tenían con respecto a Dios, comenzaron a llegar a Él a través de intermediarios. Y uno de esos intermediarios fue la Madre del Señor. Pero esta no es una oración bíblica. Y esto trajo como consecuencia la manipulación. Porque las personas comenzaron a pensar: bueno, si la manera de llegar a mi papá es por medio de mi mamá, o la manera de llegar a mi papá Dios es por medio de la mamá de Jesús, así también tengo que llegar a mi papá terrenal. Y entonces, cuando el papá le decía: no, no te lo voy a dar, la mamá miraba al hijo y le decía: tranquilo, yo sé manejar a tu papá, yo te voy a conseguir lo que tú quieres. Y con el tiempo las mamás se convirtieron en personas muy buenas manipulando. Y al comienzo lo hacían para lograr lo que sus hijos querían, pero luego usaron esto para conseguir lo que ellas querían. Y entró el espíritu de la manipulación. Y las personas que fueron criadas en ese ambiente tienen la tendencia a hacer lo mismo, a ser manipuladoras. Lo otro que causa el espíritu de control es el control. Una persona que ha vivido en un ambiente de control va a ser una persona controladora. Jezabel fue hija de una mamá controladora. Y no solo eso, su hija Atalia también fue una mujer controladora. Su hija terminó casándose con el hijo de un buen rey de Judá, el hijo de Josafat, y lo anuló totalmente. Y cuando él se murió, ella, Atalia, fue la primera reina, la única reina que tuvo la nación de Israel, o la nación de Judá. Pero esto fue ¿por qué? Porque fue la hija de Jezabel, una mujer controladora, y a su vez ella fue la hija de otra mujer controladora. Y no sabemos cuántas generaciones pasó este espíritu de control. Pero esto mismo sucede hoy. Aquellos que fueron criados en una casa o formados en una iglesia controladora tienen esa tendencia. En 1 Reyes 19:1 dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Le habló acerca de su gran victoria en el monte Carmelo, de cómo él había mostrado que el Dios todopoderoso Yahweh, Jehová, era el único Dios, y de cómo había matado a 400 falsos profetas. Y esto lo menciono porque para que el espíritu de control pueda operar, necesita tanto del espíritu de Jezabel como el espíritu de Acab. Por eso en Apocalipsis 2:20 el Señor le dice a la iglesia de Tiatira: tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Aquí vemos los dos presentes: tolerancia, pasividad ante el principado de Jezabel. No había guerra espiritual, no hacían nada. Entonces, en un mismo lugar, para que el espíritu de control funcione, tienen que estar presentes los dos espíritus, el de Jezabel y el de Acab. Ahora, no se trata con este mensaje de señalar a otras personas: ay, yo sí conozco una mujer como Jezabel, ni ubicar a los Acabs en nuestra vida. Se trata es de identificar
estas tendencias en nosotros, de reconocer que todos en algún momento hemos controlado a otros, hemos sido usados por Jezabel, porque Jezabel no es una persona, Jezabel es un espíritu. Pues también reconocer que todos en algún momento hemos permitido que otros nos controlen. Entonces, mi propósito con este mensaje es que podamos reconocer la influencia del espíritu de control en nuestras vidas. Renunciemos a ella y atemos tanto a Jezabel como a Acab. Cuando se habla de Acab, muchos creen que es un tipo ahí todo debilucho, todo bobo, todo estúpido, pero no es así. Después de Salomón, el rey que más tierra conquistó para la nación de Israel fue Acab. O sea, él fue un duro. Pero cuando él llegaba a su casa y estaba bajo la influencia del espíritu de Jezabel que estaba en su esposa, se sentía intimidado. Entonces vemos aquí dos personas, uno en su empresa, el duro, hombre admirado, reconocido, un gran gobernante, un gran conquistador, pero en su casa era una nena, un tipo todo débil. ¿De qué manera nos afecta a nosotros el espíritu de control? Tengamos presente que puede afectar a individuos, puede afectar a familias, puede afectar a iglesias o empresas, puede también afectar a naciones. Lo vemos afectando individuos en la vida de Elías. Lo vemos afectando hogares en Génesis 3:16, cuando Dios dice, desearás, o le dice a la mujer, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Lo vemos afectando iglesias en Apocalipsis 2, cuando Jesús confronta a la iglesia de Tiatira diciéndole, tengo en contra tuya que has tolerado a Jezabel. Y lo vemos también afectando naciones, desde el capítulo 16 hasta más allá del 21 de Primera Reyes. Cuando estaba Jezabel presente, afectó a toda la nación. Entonces yo creo que lo que vamos a ver a continuación lo tengamos presente con respecto a individuos, hogares, iglesias, empresas y naciones. 1 Reyes 19:2 dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú mataste a mis profetas. Y el versículo 3 dice, Elías tuvo miedo. Entonces lo primero que produce el espíritu de control es miedo. Y Elías no era ningún cobarde. Él acababa de matar a 400 falsos profetas. Entonces, él no estaba siendo intimidado por una mujer, sino por un espíritu. No era una mujer, no es una persona, es un espíritu detrás de las personas. Pero aunque Jezabel es un espíritu fuerte, la Biblia dice en 1 Juan 4:4 que el espíritu que vive en nosotros es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. El Espíritu Santo es más grande que el espíritu de Jezabel. Por eso en Santiago 4:7 dice que si nos humillamos delante de Dios y resistimos al diablo, Él tendrá que huir de nosotros. Pero en segundo lugar, vemos que el espíritu de control produce en nosotros un deseo de huir, de salir corriendo, de abandonarlo todo. Dice en el versículo 3, Elías huyó para salvar su vida. Dejó a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama. Elías huyó. ¿Qué escapismos hay en su vida? Para algunos puede ser el alcohol, la televisión, dormir. En este caso, él huyó y buscó la soledad. Y una cosa es estar a solas con Dios, eso es bueno.
Pero otra muy diferente es estar a solas con nuestro problema, con nuestro dolor, con nuestra tristeza. Y eso fue lo que hizo Elías. Y a veces las personas, cuando van a estar a solas con Dios, entre comillas, aunque sea el mismo lugar en donde en el pasado se encontraron con Dios, debido a que están pensando en el problema, están permitiendo que el enemigo les dé vueltas en la cabeza con respecto a su problema, ese lugar de oración, en lugar de ser un lugar de oración, es realmente una guarida de demonios, un lugar en donde Satanás habita y les llena la cabeza de una cantidad de mentiras. Pero lo tercero que produce en nosotros el espíritu de control es el cansancio. Ahora, Elías obviamente estaba cansado después de matar a 400 profetas. Por eso dice la Biblia que cuando llegó a ese lugar se acostó y durmió. Y luego un ángel lo despertó, comió y volvió a dormir. Estaba rendido. Pero también él estaba cansado. Porque cuando uno vive bajo el espíritu del control, uno está agotado. Hay naciones donde gobierna Jezabel y Acab, y uno va a esas naciones y uno está agotado. Y mientras Elías estaba bajo la influencia de Jezabel, estaba en su zona, en su área, en su territorio, porque los principados trabajan por territorios. Cuando él estuvo ahí estaba bajo su poder y estaba totalmente bloqueado. El espíritu de control produce en nosotros una pesadez permanente, un agotamiento. Uno no tiene fuerzas, uno no puede hacer nada. Hay una opresión, una oposición permanente, dolores físicos inexplicables. Es el espíritu de control. Pero además de eso, una dificultad para hacer las cosas. A veces tratamos de hacer las cosas y no podemos. Por ejemplo, preparar este mensaje no fue fácil. Y yo sabía que no iba a ser fácil porque me estaba enfrentando a un principado tremendo. Entonces puso en mí dificultad para hacer las cosas. No podía, no tenía ganas. Tenía ganas de ir a ver más bien el mundial. Pero otra cosa que produce el espíritu de control es insomnio, el no poder dormir. Y cuando el insomnio es causado por el espíritu de control, esto no se soluciona con drogas, con pepas. Eso se soluciona es con guerra espiritual. Pero lo siguiente que produce en nosotros el espíritu de control es la depresión. Y en 1 Reyes 19:4 dice que Elías siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida. Es que la depresión y el deseo de morir generalmente van de la mano. Son dos cosas que operan juntas. Y en esta semana salió un artículo muy interesante en el periódico El Tiempo. Tenía este título: una madre en el laberinto del suicidio de su hijo. Y en este artículo esta señora relataba la historia de su hijo Santiago, un joven brillante, con una mente brillante, estudiante de la Universidad de los Andes, que se suicidó. Y el diagnóstico del psiquiatra fue el siguiente: tristeza absoluta. Y los conocedores dicen que cuando una persona llega a ese estado ya no hay nada que hacer. Lo siguiente es el suicidio. Tristeza absoluta. Ella dice que fue el hijo de un papá con carácter duro. Estaba bajo el espíritu de control. Carácter duro. Desde que él nació, su papá, un profesional, perdió su trabajo y nunca más volvió a trabajar. Porque hay hombres que cuando los echan del trabajo no logran recuperarse. Ese es el espíritu de Acab. Es un espíritu que no deja que la gente luche. Es un espíritu en donde los hombres toman una actitud pasiva,
donde las personas toman una actitud pasiva, dejan de ser responsables. Y por eso su mamá tuvo que hacerse cargo de las responsabilidades del hogar. Aquí que encontramos el espíritu de Jezabel. Ella dice que su esposo no era capaz ni siquiera de recoger a su hijo en la guardería, cuando ella por alguna razón tenía que quedarse tarde en el trabajo. Y por eso él se quedaba en la guardería hasta las 7 y 8 de la noche. Muchos desgraciados, esos tipos que no son capaces de hacer nada. La esposa los llama, ayúdame con el hijo. No puedo, no sé cambiar pañales. Partida de mamertos. No hacen nada. Hay hombres que no saben ni cocinar. Pero a veces es porque las mujeres no los dejan, no confían en ellos. El espíritu de qué? Jezabel y el espíritu de Acab funcionando juntos. Había una constante en la vida de Santiago. Creció viendo a su mamá trabajar todos los días y a su papá yéndose de la casa, quién sabe a dónde, porque no hacía nada, siempre lejos de su existencia. Y en su anuario del colegio, un colegio fino, en donde se escriben las cosas, las frases importantes en nuestra vida, él escribió lo siguiente: papá, no sé por qué siempre estás tan alejado de mí. El clamor de un hijo con una tristeza absoluta. Su vida no tenía sentido. Trató de encontrar refugio en las drogas y en el sexo desenfrenado, pero nada lo hacía feliz. Después de uno de sus intentos de suicidio, su mamá le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué lo haces, hijo? Y él le dijo: mamá, porque me duele menos. Esa frase me impactó. Me duele menos suicidarme que seguir viviendo. Hasta que finalmente se suicidó. Pues estos pensamientos de muerte son muy comunes en los grandes hombres de Dios. Hombres no solo como Elías, sino también Jeremías, Moisés y Jonás. Querían morir. Pero la buena noticia es que cuando llega la presencia de Dios, el soplo apacible del Espíritu Santo, el espíritu de control que lleva a la depresión y al suicidio, se tiene que ir. Lo siguiente que sucede, o que también puede suceder bajo el espíritu de control, son los pensamientos sexuales impíos. Personas libres de su pasado sexual terrible, o personas que nunca tuvieron un pasado sexual terrible, de repente cuando están bajo la influencia del espíritu de control, son bombardeados con pensamientos sexuales impuros que nunca antes habían tenido. Sueños terribles. Con razón en Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual. Y recuerde que Jezabel no es una persona, sino que es un espíritu. Lleva a la gente al pecado sexual. Nuestra experiencia nos ha mostrado que la homosexualidad es el resultado de muchachos, de niños siendo formados en hogares en donde está Jezabel y Acab, donde hay un hombre que no hace nada y una mujer que le ha tocado tomar la responsabilidad de ese hogar. Pero en sexto lugar, el espíritu de control nos lleva a la idolatría. Primera Reyes 21:25 dice: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab.
bajo la influencia de su esposa Jezabel. Y luego dice, la peor infamia que cometió fue rendir culto a los ídolos. ¿Cómo opera el espíritu de control? Para esto lo que quiero ilustrar con 1 Reyes 21. En el versículo 1 dice, había un hombre llamado Nabot, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta, para meterle ahí unas papayuelas. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien si prefieres te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Esta tierrita, aunque sí es muy chiquita, está muy cerca de mi corazón. Trae recuerdos de mis abuelos, de mis papás, de mis bisabuelos. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor y se acostó mirando hacia la pared. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que ni siquiera quieres comer? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Y acaso no eres tú el rey de Israel? A ver, usa tu poder. Le preguntó Jezabel. Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. Y en esas cartas decía, convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración. Denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Entonces, ¿cómo opera? ¿Cuáles son las características del espíritu de control? En primer lugar, la intimidación. Y ya vimos cómo Jezabel intimidó a Elías. Pero en segundo lugar, no respeta los deseos de otros. Nabot no quería vender su huerto, porque para él era algo muy importante. Pero lo que produce en nosotros el espíritu de control es egoísmo y egocentrismo. Queremos que todo gire alrededor de nosotros. Queremos ser los únicos habitantes sobre el planeta. Se nos olvida que de Yahweh, del Señor, de Jehová, es el mundo y su plenitud. Y todo lo que en este mundo habita le pertenece a Dios. Dios no está pensando en nuestro mundo insignificante. Él piensa en cada persona. Para Dios cada persona es igual de importante. Entonces, simplemente por usted, Él no va a hacer algo. Y eso es algo que debemos tener presentes. Pero bajo el espíritu de control nosotros queremos que Dios mueva a todo el mundo a favor nuestro. En tercer lugar, el espíritu de control está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. Si hay que matar, hay que matar. Si hay que levantar falso testimonio, levantemos falso testimonio. Si hay que avergonzar a alguien, humillarlo, desprestigiarlo, echarlo, perseguirlo, no importa, hagámoslo. Cualquier persona que se convierte en un obstáculo para su sueño o en una amenaza para su reinado, sin razón alguna, desaparece totalmente. Y la gente se pregunta, oye, ¿pero qué pasó con esta persona? Ese que predicaba tan lindo. ¿No el pastor lo mató? ¿Lo sacó? ¿Lo eliminó?
lo evaporó. Lo siguiente es la injusticia. Y Dios me ha mostrado que la injusticia es uno de los pecados que Él más odia. Por eso, si de algo yo tengo temor, es de cometer una injusticia. Es decir, favorecer al culpable y castigar al inocente. Favorecer al rico y perjudicar al pobre. Favorecer al que me cae bien, al que me conviene, y perjudicar al que me cae mal, a los que no me convienen. ¿Sabían ustedes que toda injusticia que nosotros cometemos en contra de una persona, lo estamos cometiendo en contra de Dios? Y Dios se va a desquitar de eso. Es una ley espiritual. Quizás la injusticia que usted está viviendo es el fruto de su injusticia hacia otra persona. Pero lo siguiente es el abuso del poder. Y abusar el poder es usar nuestra posición dada por Dios. Yo soy lo que soy por Dios, por gracia. Es usar nuestra autoridad también dada por Dios. Usar el dinero que Dios nos ha dado. Usar nuestras relaciones, nuestro poder de convicción, nuestra capacidad para hablar o para encarretar a la gente. Usar todo esto para lograr lo que queremos. Eso es abusar de nuestro poder. ¿Isabel qué hizo? Ella usó el nombre de su esposo, Acab. Ella usó su título de rey. ¿No eres tú acaso el rey? Ella usó su sello de autoridad. No solo eso, usó también su equipo de gobierno para lograr lo que Acab quería. Pero yo les puedo asegurar que después usó lo mismo para lograr lo que ella quería. ¿Y todo por qué? Porque Acab lo permitió. Lo siguiente es la manipulación. Isabel le dijo a su esposo: yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Yo te conseguiré lo que tú quieres. Y cuando uno oye eso, uno como que baja las defensas. Ay, gracias, Isabelita linda. Pero ¿cuál es el precio? Hoy por ti, mañana por mí. ¿Cuál fue la intención oculta detrás de esa oferta? Te voy a comprar el carro que quieres, o la cartera de tus sueños, para que me dejes ir al Mundial de Rusia. Es que muchos tienen la capacidad de hacer que otros vean lo que ellos ven. No es cierto, pero tiene una capacidad de llevar a la gente a ver lo que ellos están viendo, de sentir lo que ellos sienten. ¿Sí sienten lo que yo siento? De pensar como ellos piensan, hasta de decir lo que ellos quieren que digan. Y usan esa habilidad para manipular. Manipular es lograr lo que nosotros queremos, con lágrimas, haciendo que la gente nos sienta lástima de nosotros, con nuestras pataletas, con nuestras enfermedades, con nuestro amor quizás. La famosa Y que muchos usan para manipular. A ver, o el fútbol o yo. No sea bruta. ¿Qué tal elija el fútbol? A ver, tus amigos o yo, la iglesia o yo, el trabajo o yo, la universidad o yo. Y quizás a veces algún esposo o alguna esposa le diga tú. Pero después se va a dar cuenta de la manipulación. Y esa puede ser la raíz o la causa del divorcio, el espíritu de control. Encontramos también las falsas acusaciones. Ella contrató a dos sinvergüenzas a que lo acusaran. Y lo último, el asesinato.
Herodes el Grande fue un gran controlador. Como ese casi no ha habido nadie en la tierra. Él hacía desaparecer a cualquier persona que se convertía en una amenaza para él. La historia dice que él mandó matar a su esposa favorita, la que más le gustaba. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a quererla a ella. Y él se sintió amenazado. Él quería ser el duro. Él quería ser el que la gente amara. La mandó a matar. Pero no solo eso, mandó a matar a sus 2 hijos. ¿Por qué? Porque eran los que lo iban a reemplazar a él. No podía ni siquiera soportar eso, que sus hijos lo iban a reemplazar, y los mandó a matar. Ahora, obviamente nosotros no vamos a matar a nadie, pero cuando estamos bajo la influencia del espíritu de control, podemos tirarnos la hoja de vida de una persona. Podemos tirarnos o dañar su reputación, su buen nombre, hablando mal de esa persona, simplemente porque nos produce envidia o celos. O también podemos impedir que el plan que Dios tiene con esa persona se realice. Pero sabe que todos aquí tenemos que rendirle cuentas a Dios. Algún día Dios nos va a llamar y nos va a decir: esta persona fue una fracasada por culpa tuya. Yo tenía grandes sueños para su vida y no se cumplieron porque tú la mandaste a matar con tu crítica, con tu espíritu de control. El gran error que nosotros cometemos con el espíritu de control es tratar de enfrentarlo en la dimensión natural. Tratar de hablar con él, de razonar con él. Pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es un espíritu. La Biblia dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No son las personas. ¿Para qué ponernos a discutir? Nuestra lucha es contra principados y potestades. Esta guerra la ganamos es en oración. Por eso quiero invitarles a que se pongan de pie. Y Señor, hoy reconocemos que hemos tolerado el espíritu de Jezabel. Hoy reconocemos, Señor, que hemos tomado una actitud pasiva, que hemos, Señor, dejado que Jezabel haga todo lo que ella quiere hacer. Pero hoy también reconocemos que hemos sido usados por Jezabel para intimidar a la gente. Hemos sido usados por Jezabel para destruir vidas, y te queremos pedir perdón. Hoy reconocemos, Señor, que el efecto del espíritu de control nos ha tocado a nosotros. Le tenemos miedo a Jezabel. Salimos huyendo. Hemos hecho, Señor, de nuestro lugar de oración una guarida de demonios, en donde hablamos y rajamos de esa persona. Un lugar de autoconmiseración, de lástima. Pero al hacer esto le hemos dado aún mayor fuerza a este espíritu de control. Reconocemos, Señor, que le hemos abierto la puerta a la depresión en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que nuestro control y nuestra manipulación ha afectado también a nuestros hijos, y hoy te pedimos perdón. Pero sobre todo, Señor, te pedimos perdón porque hemos tratado de ganar esta guerra hablando, discutiendo, peleando con nuestra esposa o con nuestro esposo, con nuestros hijos o con las personas, en lugar de ganarlo en oración. Pero en esta tarde o en este día tomamos la decisión de vestirnos con la armadura de Dios y de reconocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no son las personas, sino que son los principados. Hoy reconozco que esos principados me han debilitado, que esos principados se están tirando mi matrimonio,
Pero hoy te ato, Satanás, y te recuerdo, Satanás, Acab y Jezabel: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sí, eres un espíritu grande, pero más grande es el espíritu que está en mí, porque en mí habita la plenitud de Dios. En mí está el victorioso, el todopoderoso Dios. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ato en mi vida, te ato en mi familia, te ato en esta iglesia, te ato en mi empresa y te ato en Colombia. Estás debajo de mis pies y te voy a enfrentar todos los días de mi vida, porque no vas a hacer más daño, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro mi libertad en Cristo, porque a libertad Él me ha llamado. Yo quiero ser libre del poder de Jezabel, de toda influencia suya en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús.